Hermanas, bienvenidas. Qué gozo, qué placer volverlas a ver. Los vimos el año anterior, ¿verdad? Nos vimos. Así es que para mí es un gozo, un placer estar aquí con ustedes para aprender más de la palabra de Dios. Y yo quisiera que usted se ponga de pie. Todas las que digan, yo ya recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Usted póngase de pie. Si usted no lo ha hecho, honestamente, usted quédese sentada, por favor. Quédese sentada porque yo sé que nosotros necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador para tener una vida plena, para poder aceptar la palabra de Dios. Porque cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese velo se nos es quitado. ¿Por qué? Por el poder de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras. Así que tome su lugar, por favor. Gracias por estar aquí. Gracias porque yo sé que es un esfuerzo que usted tomó para estar aquí, pero yo le agradezco a usted. Yo sé que los principios bíblicos que usted va a aprender hoy en esta conferencia, nadie se los va a robar. ¿Por qué? Porque se van a quedar en su mente y en su corazón. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guarde, que nos proteja, que Él controle nuestra mente, nuestro corazón para poder aplicar y reflexionar sobre este tema que yo voy a hablar. En este tema que yo voy a hablar, normalmente se escucha más para los hombres, no para las mujeres, pero está sucediendo en nuestro mundo. Así es que vamos a orar. Padre, gracias Señor por estas preciosas hermanas que están aquí, que tomaron de su tiempo, Señor, de su dinero, Señor, para venir y poder escuchar de tu palabra para que sus vidas sean transformadas. Padre, yo te pido esta tarde que tú bendigas a cada hogar aquí representado. Señor, guárdanos. Señor, derrama de tu misericordia, de tu bondad sobre nuestros hogares, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, el tema que voy a tratar hoy es el adulterio. Por eso le digo que muchas veces el adulterio siempre lo dan para los hombres, ¿verdad? Pero esta vez yo voy a hablar para las mujeres. ¿Cómo es que nosotros, siendo hijas de Dios, el enemigo nos engaña practicando el adulterio, sabiendo que nosotros a quien tenemos que agradar en nuestro matrimonio es a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que el adulterio no nada más es para los hombres, sino también es para las mujeres. Es ¿cómo te diría yo? Es bien doloroso cuando usted escucha sobre el adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio daña a las familias muchísimo. Entonces, el adulterio es ser desleal a tu pareja, a tu matrimonio, romper ese pacto, ese voto, ese compromiso que hiciste con tu Dios. Ese pacto, ese voto lo hacemos delante de Dios, ¿verdad? Y lo primero que usted debe de recordar es todas las cosas que hacemos, las hacemos para Dios. ¿Para quién las hacemos? Para Dios. Y vamos a repetir el versículo, ¿verdad? El versículo que tenemos de nuestra conferencia. No améis ¿qué? Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces podemos ver que Dios nos dice que lo amemos a Él. Por eso encontramos que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos. Debemos amar a Dios para que nosotros recordemos, no, yo voy a amar más las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son las que me van a traer provecho, bendición para mi vida. Y vamos a ir a Romanos 12:1. Dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida consagrada ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es cambia tu forma de pensar. No te conformes a la forma de pensar de este mundo. El mundo paga mal. Entonces podemos ver que el adulterio, ¿verdad? No solamente es para los hombres, sino también es para las mujeres. A veces hay esa tentación, ¿verdad? Entonces, el adulterio a Dios no le agrada, porque Dios ama el matrimonio. Él ama a la familia. Entonces, cuando hay un adulterio, se destruye ¿qué? La familia. Entonces, nosotros podemos estar conscientes de que el adulterio va a traer ¿qué? Mucho ¿qué? Mucho dolor, mucho quebranto. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que tú vas a analizar y pensar. ¿Estás contenta con tu matrimonio? No me contestes, pero piensa, ¿estás contenta con tu matrimonio? Yo, por la bendición de Dios, estuve casada por 30 años. El Señor me dio 5 preciosos hijos. Todos están dentro de la voluntad de Dios, todos están sirviendo. ¿Por qué? Porque los hijos están viendo un modelo en la familia. Cómo se comporta mamá, cómo se comporta papá, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir que si usted tiene un esposo, disfrútelo, ámelo. Dios se lo dio a usted. Dios está confiando en usted para ese esposo que Él le dio. Usted tiene que amar a su esposo para no caer en adulterio. Yo le puedo decir que durante esos 30 años no fue perfecto, pero lo gocé, lo disfruté. Yo digo, si Dios me ha dado a este hombre, yo lo voy a disfrutar, yo lo voy a amar. ¿Sabe por qué? Porque usted es la corona de su marido. ¿Y qué significa una corona? Respeto, poder. Entonces podemos ver que Dios dice, la mujer es la corona del marido. Es la ayuda idónea. Usted es la que le va a ayudar para que ese matrimonio tenga frutos. Para que usted sea esa ayuda cuando él tenga problemas. Porque, por ejemplo, mire, el problema del ministerio no es tan fácil. Administrar un hogar no es tan fácil.
Entonces la mujer tiene que ayudar a ese hombre a que sea el mejor esposo del mundo. Yo soy la responsable porque Dios me lo dio a mí. Y otra cosa, hermana, quiero decirle que usted fue la que lo escogió a él, no él a usted. Usted, su esposo no le puso una pistola en su cabeza y le dijo, te vas conmigo, ¿verdad? No, usted lo escogió, usted oró por él. No es verdad que el hombre escoge a la mujer, es usted la que escogió a ese hombre. Entonces ámelo, aprécielo, disfrútelo, disfrute su matrimonio para que no usted tenga este problema del adulterio. Esa satisfacción Dios la da. En Él estamos plenas. Solo Él puede dar esa plenitud. El problema es que nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios para estar alimentándonos emocionalmente, espiritualmente. Todo es problema, el adulterio, todo es un problema del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? En la forma que yo pienso, así van a ser mis acciones. Entonces, podemos volver a hacer esta pregunta. ¿Estás contenta con tu matrimonio? Piensa, ¿estás contenta con tu matrimonio? Disfrútalo. Disfrútalo. Yo sé lo que es disfrutar a un esposo. Hermana, pero él no es lo que yo quiero que él sea. Bueno, ¿a quién se lo tienes que entregar? Entrégaselo al Señor para que Él sea lo que tú quieres que Él sea. Él es el poder de todo lo que nosotros necesitamos. Él tiene el poder para cambiar a tu esposo. No hay un hombre perfecto ni una mujer perfecta, pero la plenitud viene de Dios. Dice que no nos debemos ¿de qué? De conformar a este siglo. Hermana, es que yo veo en el mundo divorcio. Aquí ya dejó una mujer, dejó a su esposo y agarró otro esposo. No, hermana, así no. Somos hijas de Dios y a quien tenemos que honrar y glorificar con nuestro matrimonio es a Dios. Por eso dije, una vida consagrada a Dios ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de una vida pecaminosa, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. El adulterio no es voluntad de Dios, porque Él nos ha dejado principios bíblicos que tenemos que aplicar en el matrimonio. Cuando nuestro matrimonio está edificado en la roca, que es Cristo, nadie lo va a poder mover, ni aún el enemigo, porque estamos protegidas por nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo para vencer los pensamientos pecaminosos, incorrectos sobre tu matrimonio? Porque para llegar a un adulterio tenemos que tener primero ¿qué? Nuestros pensamientos. De aquí sale ese pensamiento del adulterio. Por eso tenemos nosotros que controlar nuestros pensamientos. Así como pensamos, así van a ser nuestras acciones, ¿verdad? Nos vamos a fijar en algo que no nos pertenece. Ese es el adulterio. Cuando una mujer se fija en un hombre casado, se está fijando en algo que no le pertenece a ella. Entonces, ¿qué estás haciendo para vencer los pensamientos pecaminosos, incorrectos sobre tu matrimonio? No, hermana, es que él no me da, dinero, él no provee. Bueno, ¿a quién tenemos que ir
para entregarle a ese esposo es a Dios, en oración, como dijo la hermana, en ayuno. Tomar un tiempecito para tener esa comunión con Dios y orar por su matrimonio. Dios es un Dios de lo imposible. Él es el que transforma nuestras vidas. Tú le tienes que decir: Señor, este esposo no es mío, te lo entrego a ti. Pero hay que tener cuidado con esas palabras, ¿verdad? Señor, este esposo no es mío, es tuyo. Te lo entrego en tus manos. Hermana, la mujer tiene tanto que aprender de la palabra de Dios para que usted pueda dirigir su matrimonio y no llegue al adulterio. Usted, hermana, es tan preciosa delante de Dios que dice que Él nos ha amado con amor, ¿qué? Eterno. La tercera pregunta que voy a hacer: ¿está dispuesta a reconocer en consejería que ha deseado a otro hombre que no sea su esposo? ¿Está dispuesta a reconocer en consejería que hay alguien más en su vida? Piénselo. ¿Está dispuesta? Si han habido pensamientos de adulterio, usted tiene que meditar en esta palabra. ¿Estás dispuesta a reconocer en consejería que has deseado a otro hombre que no sea tu esposo y que hay alguien más? Porque, hermana, esto le digo, son casos. Si yo tengo 30 años de haber estado casada con mi esposo, imagínese que no he visto y qué dolor causa el adulterio. Por eso es tan importante que lo tratemos en una reunión de damas. Personalmente usted está escuchando. ¿Estás contenta con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo para vencer esos pensamientos pecaminosos, incorrectos que tienes en tu matrimonio? 3. ¿Estás dispuesta a reconocer en consejería que has deseado a otro hombre que no sea tu esposo? ¿Hay alguien más en tu vida? Esta es una medicina preventiva. Yo sé que usted dice: hermana, pero ¿por qué estamos tratando ese tema? Mire, dice Proverbios 9:9: da al sabio y serás, ¿qué? Más sabio. Enseña al justo y aumentarás su saber. Corrige al sabio y él, ¿qué? Te amará. Esta es una medicina preventiva. Son vitaminas para que no lleguemos a ese estado del adulterio y podamos destruir lo más hermoso que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un matrimonio, Dios nos ha dado unos preciosos hijos, para que nosotros solo por un deseo pecaminoso perdamos tanto para fijarnos en otro hombre. Como ya escuchamos, nada más vas a saborearlo un ratito, pero después va a venir el dolor, va a venir el quebranto. Entonces, por eso es importante que nosotros reconozcamos. Hermanas, sí, es necesario que enseñemos en las iglesias sobre el adulterio. Nosotros podemos prevenir el rompimiento de un matrimonio cuando nosotros recibimos estas enseñanzas. Entonces, la mujer puede destruir mucho bien. Escríbalo si usted tiene su libreta. La mujer puede destruir mucho bien.
Y Dios hizo a la mujer para edificar, para construir, no para destruir. Así es que usted tiene que tener eso en su mente. Muy bien. La número 4, la siguiente pregunta es, recuerde que yo la paré a usted y le dije, usted póngase de pie si usted ya recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Comprenda que su matrimonio es diferente a un matrimonio mundano. Usted tiene un matrimonio cristiano. Usted tiene que valorar a su esposo, ayudarle para que ese matrimonio funcione. No en su poder, no en su sabiduría, no con sus palabras, sino con el poder ¿de quién? De Dios. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separado de Dios, nada podemos hacer. Si no estamos con esa comunión íntima con el Señor, nosotros no vamos a poder hacer nada en nuestras fuerzas, porque es con el poder del Espíritu Santo que su matrimonio puede cambiar. Dios puede cambiar a ese hombre si usted tiene una vida consagrada a Dios. ¿Y qué dije que es una vida consagrada a Dios? Ya no busca satisfacción propia mediante el estilo de una vida pecaminosa, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Se ha entregado a Dios y a su ¿qué? A su voluntad. Entonces, Dios, número 1, Dios necesita una mujer consagrada a Dios. Porque muchas veces le pedimos a Dios, pero nosotros amamos más al mundo que las cosas de Dios. Si tú quieres tener fruto en tu matrimonio, un matrimonio feliz, que agrade a Dios, unos hijos felices, porque tú estás con tu matrimonio, tú estás impactando a la siguiente generación. Esta generación necesita ver un modelo de matrimonio. No vivir un adulterio en su propia casa. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos que ellos confíen en Dios cuando nosotros mismas no confiamos en Dios? Muy bien. La siguiente pregunta es, no se llega al adulterio de la noche a la mañana. Hay ciertos pasos en el corazón antes de cometer el acto sexual con alguien que no es tu cónyuge, con alguien que no es tu esposo. No se llega a la noche de la mañana. Una miradita, cambia tu forma de vestir, cómo lo saludas. ¿Qué dije antes? Una mujer puede destruir mucho ¿qué? Mucho bien. Así que nosotros debemos de ser unas mujeres prudentes, porque tenemos a Cristo ¿en dónde? En nuestro corazón. Cristo mora dentro de nuestro corazón. Entonces tenemos que estar conscientes. El adulterio no se llega de la noche a la mañana. Hay ciertos pasos en el corazón antes de cometer el acto sexual. Qué importante es una mujer prudente en la iglesia, una mujer sabia, cómo se debe de conducir. Si usted no puede andar con el sexo opuesto a solas. Cuando yo me casé con mi esposo hicimos un compromiso, hicimos un voto. Ni tú vas a andar con el sexo opuesto a solas, ni yo voy a andar a solas con una mujer.
usted tiene que tener cuidado. No, cuando alguien le dé la mano, como una dama y con respeto, hermano, mucho gusto. Y rápido quítele la mano, no le quede ahí, ¿verdad? No, usted rápido tiene que quitar esa mano. Usted no sabe cómo están sus pensamientos de él, ¿verdad? Y solo usted sabe cómo están sus pensamientos. Entonces debemos de ser mujeres prudentes, sabias en la forma de conducirnos con el sexo opuesto. Ya le dije, haga un voto. Yo no me voy a subir a un carro con hombre a solas. Yo no le voy a abrir la puerta a un hermano cuando esté sola en casa. Disculpe, hermano, no está mi esposo en casa. ¿Necesita dejarle algo? Ven, hay cosas que son tan sencillitas, pero que eso te va a librar de llegar al adulterio. Si estás sola en casa, no puede entrar ningún hombre a casa. Entonces, ¿qué estás pensando? Cuando tienes esos pensamientos de que tú quieres a ese hombre que no te pertenece, que no es tuyo, ¿qué estás pensando? Y dos, ¿qué estás dejando de hacer con tu esposo para no llegar a caer en el adulterio? ¿Qué estás dejando de hacer? Bueno, ¿sabe qué? Lo primero que hace una mujer, deja de buscar al esposo. Mire, usted cuando está bien con su esposo, es como cuando está bien con Dios, estoy bien con Dios, ¿verdad? Usted tiene esa libertad de acercarse a Él. Cuando usted está dejando de hacer esas cosas, porque ya tiene en su mente que tiene a alguien más que le gusta, usted va a dejar de hacer por su esposo. Lo va a dejar de buscar. ¿Cómo una esposa no busca a su esposo y lo llena de besos? Mira, va a dejar de hacer eso. Yo le decía a mi esposo, cuando mi esposo llegaba, se sentaba en la sala, yo lo llenaba de besos. Y yo le decía, Hani, pero ¿por qué no me respondes? Y él me decía, es que estoy disfrutando tus besos. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana, el matrimonio es tan hermoso, tan precioso, pero el pecado, el mundo, lo destruye todo. ¿Qué estás comenzando a hacer? Porque ya tienes en tu mente a alguien que te gusta, que no es tu esposo. Estás empezando a ceder, a cambiar tu forma de hablar, a tu forma de vestirte. Hermana, a mí me encanta enseñarle a las esposas, vístase bonito para su esposo. Báñese, échese un perfumito, siempre manténgase bonita para su esposo. Yo siempre digo eso, pero para su esposo, no para alguien más que a usted le guste, no para otro hombre. Usted manténgase bonita, bien peinada, pero para su esposo, no para otro hombre. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar por ese deseo? Ya dijimos que el deseo es algo pasajero. Eso no proviene de Dios. Que nuestro deseo siempre sea amar a Dios, a conocer a Dios, no a las cosas mundanas ni a nuestros pensamientos que son pecaminosos. Otra pregunta. ¿Has considerado todo lo que podrías perder por un momento de placer en tu matrimonio? Vas a perder a tus hijos. Para mis hijos es lo más especial para mí.
son unos tesoros, son joyas preciosas que Dios me ha dado a mí. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Vamos a empezar con el matrimonio y con los hijos. ¿Has considerado todo lo que podrías perder? Tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, si estás sirviendo aquí en la iglesia. Hay muchas cosas que nosotros perderíamos si nosotros en un momentito no nos cuidamos del adulterio. ¿Sabes? Fuimos a visitar a una familia que la esposa se fue con otro hombre y quedaron 2 niños, quedaron de 12 y 15 años. Después de tratar con el hermano, de aconsejarle, porque él ya se había metido a la borrachera para olvidar, ¿verdad? Pero allí eso no se olvida, solo Dios puede sanar, ¿verdad? Él es el único, no los vicios. Entonces nosotros le dijimos a los niños, pasamos mañana por ustedes para ir a la iglesia. Y con una palabra y con una acción tan fea, él le contestó al pastor, ¿y para qué? ¿Se da cuenta cómo destruimos la vida y el corazón de nuestros hijos cuando hay adulterio? Le digo, ¿y para qué? Mire, yo sé que ellos no eran fieles a la iglesia. Iban en la mañana y ya en la tarde de vez en cuando iban a la iglesia. Yo sé que no eran fieles. Pero hermana, usted sea fiel a su Dios. Si Dios es fiel con nosotros, usted sea fiel para que Dios derrame esa misericordia sobre su hogar, ese favor de Dios sobre su hogar, sobre su familia, sobre su casa. No entre el mal. Y número 6, ¿qué hacer para no? ¿Qué hacer si tú no lo has hecho? ¿Qué hacer para no cometerlo y ser restaurada? Bueno, si no lo has hecho, yo sé que Dios es misericordioso, Él nos perdona, pero ¿qué hacer si no lo has hecho? Tenemos que confesarlo en consejería. ¿Estás dispuesta a confesarlo en consejería que has tenido malos pensamientos hacia otro hombre? La verdad es que sí debes hacerlo. Debes de confesarlo en consejería, ya sea tu pastor o una persona espiritualmente madura. Pero si tú vienes a esta iglesia y tu pastor es el pastor Samuel, tú tienes que buscar consejería, ¿ok? Para no cometerlo o para restauración. Tienes que buscar consejería. Y no nada más es de buscar consejería, es aceptar esa consejería. Si tú quieres restaurar tu matrimonio y quieres ser restaurada para no tener esos malos pensamientos de estarte fijando en un hombre que no es tuyo, porque ese hombre tiene a alguien más cuando caes en adulterio. Trabajar en dominar esos pensamientos. Yo tengo que trabajar en mis pensamientos. Todas tenemos malos pensamientos. Así que tenemos que trabajar con esos pensamientos. Tenemos que entregárselos al Señor. Si tú estás interesada en ser restaurada y no cometerlo, tú tienes que entregarle esos pensamientos a Dios. Cada momento, Señor, te entrego mis pensamientos, límpiame y ponte a leer tu Biblia, ponte a orar. ¿Verdad? Vamos a ir a 2 de Corintios 10:5.
¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5. ¿Cómo voy a controlar yo esos malos pensamientos? 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? De Cristo. ¿Sabe, hermana, que no estamos solas? Usted tiene a Cristo. Él está en su vida, Él está en su corazón, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? A Cristo. Yo sé que estos malos pensamientos no le agradan a Dios. No va a haber frutos si yo no le entrego esos malos pensamientos al Señor. Señor, ayúdame. Tengo estos malos pensamientos. Te los entrego a ti. Y usted póngase a orar, póngase a leer su Biblia, escuche predicaciones, sírvale al Señor, manténgase ocupada en las cosas de Dios. Y vamos a ir a Filipenses 4:8. Tenemos que trabajar en dominar esos pensamientos. ¿Y nosotros lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza? No. Tenemos que buscar el poder de Dios para que podamos eliminar esos malos pensamientos y usted pueda ser libre del adulterio. Muy bien, vamos a ir a Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, dice hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Está hablando de una moralidad, hermana. Está hablando de una moralidad. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está tu moral? Si tú dices, yo soy hija de Dios, pues desecha todo pensamiento y no en tu propia fuerza, ¿verdad? Entonces, trabajar en dominar esos malos ¿qué? Pensamientos. Tenemos que orar, porque nuestra lucha es contra el enemigo. Es un problema espiritual. Y la última pregunta es, ¿estás dispuesta a hablarlo con tu cónyuge? ¿Estás dispuesta a hablarlo con tu esposo que te ha gustado otro hombre y que no puedes liberar esos pensamientos? ¿Estás dispuesta? Si estás dispuesta es porque tú quieres ser restaurada en tu matrimonio. Si tú dices no, pues entonces dice Filipenses 4:8, y ya lo leímos, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. Entonces tenemos que pensar, tenemos que usar nuestro razonamiento de decir, tengo malos pensamientos, yo quiero restaurar mi matrimonio, voy a ir a consejería, voy a aceptar la ayuda, voy a trabajar para dominar esos pensamientos, porque esos pensamientos, hermanas, es problema del corazón, es una vida espiritual muy mala. Cuando tu vida espiritual está muy mal, tu relación con Dios no está bien, vamos a tener esos malos pensamientos. Por eso nuestros pensamientos se los tenemos que entregar ¿qué? A Dios, que Él es el único que nos puede ayudar.
para dominar todo lo que nos acecha sobre el adulterio. Y si usted está aquí, usted puede decir, dar testimonio de que usted ha pasado por el adulterio, no usted, sino su esposo. Usted dice, usted puede estar conmigo que se destruye mucho bien. Tenemos que estar cuidadosas, tenemos que cuidarnos. Para todos esos deseos que tenemos, dice que no debemos de amar las cosas del mundo, tenemos que amar las cosas de Dios. Y si amamos las cosas de Dios, Dios nos va a librar, Dios nos va a proteger. Una vida consagrada a Dios es lo que necesitamos como mujeres. Una vida consagrada ¿qué? A Dios. Si yo no tengo una vida consagrada a Dios, voy a fallar en mi moralidad. Moralmente, ¿cómo está tu vida? Usted puede ser victoriosa, porque la victoria la tenemos en Cristo. Él es el único que nos puede ayudar a salir del adulterio. De Él viene el poder. Como les dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos a un Dios que nos ama, que piensa en nosotros. No estamos solas. Por su gracia y su misericordia, su matrimonio puede ser restaurado. Y todo esto, hermana, tal vez usted puede ayudar a alguien más que está batallando con el adulterio. Somos hijas de Dios, venimos a la iglesia y sabe que cuando el mundo escucha eso y dice, pero no que son cristianos, deshonramos a Dios con nuestras actitudes pecaminosas. Usted tiene que vivir para honrar y glorificar a Dios. Si usted tiene una vida consagrada a Dios, usted va a ver frutos en su familia. Qué hermoso tener una familia consagrada, porque hay una mamá consagrada en la casa que ora, que anima a sus hijos a leer la Biblia, a servirle al Señor. Es maravilloso. Usted dice, ay hermana, tiene 5 hijos, ¿y cómo le hace? No le hago nada, se los entregué al Señor. Mire, Débora es mi hija y ahorita le está enseñando a las señoritas. Si usted no quiere pasar por problemas con sus hijos, hermana, sea una mujer consagrada, temerosa de Dios. Una mujer consagrada a Dios, temerosa a Dios. Hermana, todo pecado va a salir de su hogar. Pero si usted un día está aquí en el mundo y otro día está aquí en la iglesia y no se decide por las cosas de Dios, pues no vamos a tener victoria. Y después le echamos la culpa a Dios. Dios, pero que somos tus hijos, sí. Pero hay principios bíblicos que nosotros tenemos que agarrar y practicar para que tengamos un matrimonio exitoso. Porque solo Dios puede dar un matrimonio exitoso. Y podemos verlo, hermana. Yo cuando estaba soltera, yo decía, yo quiero tener una familia como la de la hermana Miriam Salazar. Ahí usted dice, ay, nada quiere, ¿verdad? Yo tenía una visión para mi matrimonio. Yo tenía una visión para mis hijos. Cuando uno tiene esa visión, esa consagración y ese temor a Dios, hermana, usted va a vivir en victoria. Más si usted tiene, mire la hermana que tiene a ese niñito chiquito. Hermana, pase tiempo con él, háblele de Dios. Usted le puede leer la Biblia mientras está durmiendo. Le puede cantar, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Qué hermoso, hermana! De ese niño desde ahorita, su oído va a estar
tan atento a las cosas de Dios cuando venga a la escuela dominical, porque tiene una mamá consagrada, una mamá que tiene fe en su matrimonio y en sus hijos. Caer en adulterio es falta de fe, es falta de fe, porque solo Dios puede cambiar su propia vida y la vida de su marido. Nada puede cambiar a su marido sino el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Es lo que dejamos. Nos afanamos por este mundo. Nos afanamos tanto por este mundo que decimos mañana. Y no ponemos como prioridad las cosas de Dios. Ese es el problema, que debemos de poner como prioridad las cosas de Dios si nosotros queremos tener frutos. Si nosotros queremos tener victoria, nos tenemos que acercar a Dios. Tenemos que amar las cosas de Dios, no amar las cosas del mundo. Porque el mundo te bombardea con otras cosas que no es la palabra de Dios. Y cuando un principio tú lo aprendes bien, nadie te lo va a robar. Nadie, porque la palabra de Dios va a estar aquí y va a estar en tu corazón. Entonces, tenemos que tener como prioridad, como hijas de Dios, buscar las cosas de Dios. Hermana, mi trabajo, mis estudios, mi casa. No, hermana, es que tengo que cocinar, tengo que lavar. Yo también, hermana. Mire, la esposa del pastor también. Todas tenemos que hacer cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando somos mujeres disciplinadas, vamos a regirnos por un horario. Tiene que hacer un horario en su vida para que usted pueda poner a Dios como primer lugar en su vida. ¿Quiere vivir en victoria? Ponga a Dios en primer lugar. No, yo sé que tengo que lavar, pero eso yo lo voy a dejar para después. El lunes yo lo hago. O sea, es día de servicio. Ah, no. Yo tengo que ir al doctor. ¿Por qué pones la cita el día de servicio? Ya tienes que ser disciplinada en tu horario. Si sabes que hay servicio en tu iglesia, pon tu cita para otro día, solamente que sea de vida o muerte, ¿verdad? Así sí. Pero tu prioridad debe ser Dios. Tu prioridad es servirle al Señor. Esa debe ser tu vida, tu prioridad. Ah, si queremos frutos de victoria, queremos tener frutos en nuestro hogar, pero ¿qué de las cosas de Dios? Las dejamos en el segundo lugar. ¿Sabe qué, hermana? Yo he visto eso en los matrimonios. Yo vi un matrimonio joven. Mire, empezaron a trabajar el día domingo los dos. Yo dije, no, eso no está bien. Y el pastor habló con ellos. Estaban buscando lo material, lo mundano. Es que queremos, es que deseamos. Hermana, le dije, como dice Juan 15, separado de Dios nada podemos hacer. ¿Y sabe cómo terminó ese matrimonio? En separación. Porque no pusieron a Dios en primer lugar. Cuando uno ve las cosas, cuando ya tiene mucho tiempo en las cosas de Dios, uno ve el peligro. Yo dije, eso no está bien. Están recién casados, no vienen a la iglesia porque tienen que trabajar los dos. Eso no va a terminar bien. Cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, vamos a tener derrotas. Pero yo en esta mañana yo oro al Señor, que Dios guarde tu matrimonio, que Dios guarde
tu familia, que Dios te guarde a ti en tus pensamientos, que tú seas una mujer consagrada, temerosa a Dios, que ya no andes buscando tus propios deleites, sino que deleítate mejor en las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso día que tú nos has dado, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos guardes, protege nuestros matrimonios, protege a cada mujer que está aquí, Señor, protege a su matrimonio, bendice a su familia. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.